Vamos a ir entonces a nuestro texto, 2 Corintios capítulo 11, versículos 16 al 33. Nuevamente vamos a leer todo el párrafo. Nos vamos a quedar en algunos versículos, pero es necesario contextualizar. Para eso necesitamos leer todo el párrafo, sabiendo que el apóstol Pablo sigue hablando del mismo tema en cuestión que comenzó ya en el capítulo 10. Como dijimos, capítulo 10 al 13, Pablo comienza a confrontar en forma directa a aquellos que se oponían a él, que trataban de desprestigiar su ministerio y trataban de quitar el piso en cuanto a la autoridad apostólica que el apóstol Pablo tenía. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco o de otra manera recibirme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetada. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. El apóstol Pablo aquí sigue defendiendo su ministerio en forma directa. Ya había denunciado claramente cuál era la naturaleza de aquellos que estaban detrás de esa oposición y que estaban seduciendo a algunos creyentes dentro de la iglesia para llevarles lejos de la verdad. Ya les había dicho que en realidad eran falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazaban como apóstoles de Cristo, que eran en definitiva siervos de Satanás y no siervos de Cristo, pero se presentaban externamente como siervos del Señor. Sin embargo, Pablo les sacó la careta, les sacó la máscara para que se pudiese ver con toda claridad qué tipo de personas eran y que estaban detrás de tratando de manifestarse en medio de los corintios para quitar la autoridad que le correspondía por derecho propio al apóstol Pablo, por un llamado directo de parte del Señor, que Él lo envió a predicar a los gentiles, a plantar iglesias en esos lugares tan lejanos en ese tiempo de Israel, como era el caso de Europa, de Grecia, en este caso de Corinto. Hay una característica distintiva de estos hombres que Pablo quiere desnudar, y eso es lo que hace en los versículos 16 al 21, primero para luego Pablo decir, bueno, estas son mis cartas credenciales, este es lo que de verdad caracteriza a un apóstol. No se trata tanto de la capacidad de oratoria, como ellos admiraban tanto a quienes enseñaban de esa manera, de una manera atractiva, carismática, sino de una persona que genuinamente vivía el evangelio que predicaba, de una persona que era consistente en cuanto a su carácter, de acuerdo a la forma en que él también realizaba un ministerio dependiente del Señor Jesucristo, que se manifestaba a través de una entrega total y una disposición a hacer la voluntad de Dios. Eso lo va a decir del versículo 22 al 33, pero del versículo 16 al 21 va a apuntar a algo que tiene que ver con
como dije, una de las características distintivas de los falsos apóstoles, no solo en ese tiempo, sino también en el día de hoy. Y esto tiene que ver con la jactancia, tiene que ver con el gloriarse, como dice Pablo allí. Fíjense, en 4 versículos, en 3 versículos se repite 4 veces lo mismo. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibirme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Esa palabra se puede traducir jactancia. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Ahí está el apóstol Pablo entrando al terreno de ellos para poder contrarrestar sus argumentos que no tenían ningún peso real y que eran producto de un orgullo sobredimensionado, de un amor por sí mismo y de un deseo de que los demás lo siguiesen a ellos. De esa manera abusaban de los corintios, de los creyentes allí, de esa manera los seducían con palabras con el propósito de atraerles hacia ellos y no hacia el Señor Jesucristo. El abuso de que son objeto hoy muchas personas dentro de una iglesia es algo aberrante. Igual como en el primer siglo, hoy vemos situaciones de esa naturaleza, donde líderes inescrupulosos abusan de la gente, se aprovechan de ellos, de tal manera que esto lamentablemente no es algo nuevo, era algo que comenzó cuando la iglesia nació y sigue manifestándose en el día de hoy. El control que ejercen líderes de esa naturaleza con personas crédulas que toleran todo tipo de reglas nacidas en el corazón del hombre y no procedentes de las Escrituras. Aquí está el parámetro para medir si realmente lo que nos enseñan los que están liderando una iglesia o quieren o pretenden liderar una iglesia son verdaderamente siervos de Cristo. El parámetro para evaluar si son o no son las Escrituras y nada más que las Escrituras. Sin embargo, la ignorancia de las Escrituras por parte de muchos no permite que puedan discernir, que puedan distinguir entre aquel que efectivamente es un siervo de Cristo y aquel que no lo es. Lamentablemente, este tipo de abusos no es solo de estos tiempos, como dije. La historia de la iglesia da cuenta reiteradamente de que a lo largo de los siglos estas situaciones se han repetido una y otra vez. Como dije, ¿cuál es el común denominador de este problema? Es la ignorancia bíblica, la ignorancia escritural. Lamentablemente esa ignorancia es voluntaria, porque cuando están a disposición los medios para estudiar profundamente las Escrituras, si alguien no los aprovecha, la única o el único responsable es la persona que desecha esa posibilidad y entonces puede ser fácilmente abusado, puede ser fácilmente controlado por ideas que brotan en el corazón de hombres. Nunca la iglesia debe estar sujeta a líderes que no estén sujetos a las Escrituras. Voy a repetir esto porque me parece que sintetiza lo que venimos diciendo. Nunca la iglesia debe estar sujeta a líderes que asimismo no estén sujetos a las Escrituras. Es decir, si hay personas que crean o pretendan ser líderes espirituales, que se introduzcan dentro de la iglesia y quieren que las personas lo sigan y esas personas no están sujetos a las Escrituras, la iglesia no debe estar sujeto a ellos, bajo ninguna circunstancia. Porque la autoridad que existe en la iglesia es la palabra de Dios. Fuera de ella no existe autoridad. Si el pastor sale un poquito de la Escritura, ya no tiene autoridad. La autoridad que tiene no es suya, es delegada. Y esa autoridad se evidencia cuando se somete primeramente a lo que Dios ha revelado. Entonces, la Biblia, siendo la Biblia la autoridad en todo asunto de doctrina y práctica, es el instrumento para poder discernir y para no tolerar aquellas cosas que son contrarias a la revelación de Dios. Aquellos que han profesado fe en Cristo y no conocen las Escrituras son presa fácil de líderes corruptos que imponen por medio de la coerción muchas veces una autoridad que nunca han tenido. Por eso es que vemos a millones de personas, estamos hablando no de un grupo, sino de millones y millones de personas que son seducidas a través del internet por personas que aparentemente son grandes líderes espirituales, pero que en la práctica son abusadores y las personas no se dan cuenta que están siendo controlados y abusados por ese tipo de liderazgo por una falta
de conocimiento escritural. La tolerancia a este tipo de personas y sus falsas enseñanzas traen nefastas consecuencias. Y por eso Pablo tiene que intervenir dura y directamente en esta segunda carta, particularmente los capítulos 10 al 13, para contrarrestar precisamente a ese tipo de líderes que tenían en su corazón y en su alma el deseo de poder capturar, seducir, controlar a las personas, sujetarlas a ellos y no llevarlas a Cristo. A lo largo de la historia, muchas veces seguidores del cristianismo se han contentado con tolerar. Y esta palabra aparece varias veces, si ustedes se fijan en los versículos que leímos. Se han conformado con tolerar las imposiciones y extorsiones de déspotas eclesiásticos, de verdaderos reyes que se imponen como especie de tiranos, ¿cierto?, dentro de la iglesia, pero que los que los siguen no pueden percatarse de que en realidad están siendo manejados por este tipo de personas. Lo más significativo y grave de esto es que teniendo la norma infalible para juzgar su liderazgo, la palabra de Dios, optan por ser seducidos por su carisma, por su forma en que hablan, por la manera en que tratan a los demás, aparentemente muy amorosos, personas muy cercanas. La gente es más seducida por las emociones y entonces no utilizan el raciocinio, la capacidad de análisis, de reflexión que Dios nos ha dado. Obviamente, por medio de su palabra podemos hacer eso. Queridos hermanos, qué lamentable es cuando la iglesia no posee discernimiento. Esto quizás es el gran mal de la iglesia, muchas veces, no tener discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? Es la capacidad de poder distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo falso y lo verdadero, entre aquellos que son de Cristo y aquellos que no son de Cristo. El apóstol Juan ya lo dijo claramente que ese era uno de los problemas más complejos en un contexto donde había una herejía dominante en ese tiempo. Escribe sus epístolas y en el caso de Primera de Juan capítulo 4, versículo 1 en adelante, allí ya lo está mostrando y diciendo, cuidado, tengan cuidado, porque hay personas que van a querer seducirles, llevarles lejos de Cristo y ustedes tienen que tener el discernimiento que se requiere. Dice, amados, no creáis a todo espíritu. Aquí está la clave, no creáis a todo espíritu. En la persona crédula es la persona que cree todo lo que le dicen. Si alguien dice que viene en nombre de Cristo, si alguien habla de Cristo, piensan que efectivamente está hablando del Cristo de la Biblia. Pero Juan dice, no creáis a todo espíritu. Probad los espíritus, pásenlo por la fragua, pásenlo por la verdad, para ver si son o no de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, muchos. En esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Juan está advirtiendo a sus lectores, a las iglesias a las cuales les escribe, tengan mucho cuidado, porque van a venir personas, falsos profetas, que van a seducirles y llevarles lejos de la verdad. Ahora, el autor de Hebreos también dice algo similar en el capítulo 5, versículo 11 en adelante. Y miren cuál es el problema que el autor considera que tienen sus lectores. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, es decir, inmadurez espiritual es el problema. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Yo acabo de leer Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 14. El último versículo, el versículo 14 del capítulo 5, es interesante. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, mire, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien
y del mal. Ahí está la necesidad más grande de la iglesia, es el discernimiento. Y lo que estaba pasando en Corinto manifiesta una falta de discernimiento. Estas personas no se daban cuenta que estaban siendo desviados de la verdad por líderes inescrupulosos. Conocer entonces profundamente la verdad nos capacita para distinguir y denunciar a aquellos que son apóstoles de Satanás, disfrazados como ángeles de luz, pero que son siervos de las tinieblas. Estudiar diligentemente las Escrituras nos prepara para ser instrumentos en las manos de Dios para proteger a la iglesia de la mentira y el error. Ese estaba en el corazón del apóstol Pablo. Él no quería protegerse a sí mismo, su propia verdad, su propio testimonio personal, como muchas veces las personas dicen, sino que lo que él quería era proteger a la iglesia. Y lo que le impulsó a escribir 2 Corintios fue precisamente eso, proteger a aquellos que estaban siendo seducidos por los falsos apóstoles. Recordemos que aquellos que se habían introducido en la iglesia de Corinto estaban seduciendo peligrosamente a los creyentes, llevándoles a alejarse de la sincera fidelidad a Cristo, capítulo 11, versículo 3. La sincera fidelidad al Evangelio, predicando a otro Jesús con otro espíritu. Estos eran aquellos que ponían en duda la autoridad apostólica de Pablo por su, según ellos, pobre oratoria que quedaba demostrada porque él no recibía salario por su trabajo, versículos 7 en adelante del capítulo 11. Luego de dejar en claro su procedencia y sus intenciones en los versículos 12 al 15, donde lo descubre realmente, el apóstol confrontará duramente a los corintios mediante sendas expresiones de sarcasmo a partir del verso 16 hasta el verso 21. Este es un lenguaje usado por Pablo para despertar a los corintios, para sacudirles, para decirles: ustedes están durmiendo, despierten antes de que sea demasiado tarde. Luego de lo cual, del versículo 22 en adelante, va a proceder a mostrar sus credenciales como apóstol de Jesucristo, aprobado por una vida de entrega y sufrimiento por causa del Evangelio, y no por una jactancia y autoexaltación, como es el caso de los falsos líderes espirituales que atacaban a Pablo. No cabe duda que, como dije al principio, una de las características que son fácilmente distinguibles en un falso siervo de Cristo es su jactancia. Miren lo que dice en el capítulo 10, Pablo, versículo 12. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Esa es una característica distintiva. Se alaban a sí mismos, quieren toda la atención para ellos, son personas que quieren atraer a la gente hacia su propia persona. Había dicho Pablo también en el capítulo 10, versículo 17, que los que se glorían debían hacerlo en el Señor. Para contrarrestar las falsas acusaciones que ponían en riesgo a los creyentes en Corinto y el mensaje del Evangelio, el apóstol entra en el propio terreno de estos inescrupulosos y los enfrenta directamente a partir del versículo 16. Al mismo tiempo que fustiga duramente a aquellos que lo toleraban. Versículo 20 es el que más muestra, 19 y 20, esta tolerancia de parte de los creyentes en Corinto. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis a algunos que... Y dice cómo abusaban de ellos y ellos no se daban cuenta. La tolerancia a este tipo de errores es fatal para una iglesia. Y eso es lo que él va a apuntar en estos versículos. Pablo no quisiera llegar a esto. Pablo no está contento ni está cómodo en este terreno. Es decir, hablando de jactarse o de demostrar en realidad a través de evidencia que él realmente es un apóstol de Cristo. Pablo no quiere llamar la atención sobre sí mismo, porque un apóstol de Jesucristo, como el apóstol Pablo y todos los apóstoles en las Escrituras, vemos que siempre buscaron la honra y la gloria de su Señor. A Él servían. Ellos querían que la gente se fijara en Cristo y siguiera a Cristo. Pero Pablo tiene que entrar aquí obligadamente al terreno de ellos. Dice a él que le parece una locura, una soberana estupidez,
Sin embargo, es necesario por causa del Evangelio y la salud espiritual de los creyentes en Corinto. Por eso habla de locura varias veces en los versículos que vamos a examinar. Noten cómo en 3 versículos repite 4 veces la palabra gloria o gloriarse, que podría traducirse por jactancia. Esto es significativo cuando se trata de entender el texto y la razón por la cual Pablo escribió de esta manera. La palabra en el original significa fanfarronear, jactarse, hacer alarde de, en buen o mal sentido. Esta era la forma en que actuaban estos obreros de Satanás entre los corintios. Buscaban mostrar sus cartas credenciales movidos por el orgullo. Por estas razones, Pablo va a enseñar por medio de esto que jactarse es locura y luego que tolerar a aquellos que se jactan es una insensatez. Esas son las dos cosas que tenemos aquí en el texto al menos. Jactarse es locura, es absurdo, es sin sentido, es una estupidez. Y luego va a decir que tolerar a aquellos que se jactan es también una estupidez, es una insensatez. Veamos entonces versículos 16 y 17 apuntando a lo primero. Otra vez digo que nadie me tenga por loco o de otra manera recibirme como a loco para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Entra el terreno de la jactancia el apóstol Pablo para contrarrestar a estas personas. Fíjense que son frases con sarcasmo. El apóstol entra en el terreno de aquellos que lo denigraban y atacaban impunemente. Por esta razón comienza diciendo que no lo consideraran loco por hacer aquello de jactarse. Dice la Nueva Traducción Viviente: otra vez lo digo, no piensen que soy un necio por hablar así. Ese es el sentido de la primera frase, que nadie me tenga por loco. No piensen que soy un loco por hablar de esta manera, porque Pablo no acostumbraba a hacer eso que acostumbraban a hacer los falsos apóstoles. Ahora, noten que dice, otra vez digo. ¿Dónde había dicho antes? Capítulo 11, versículo 1. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Allí comienza Pablo. Después hace un paréntesis para explicar de qué manera estaban siendo seducidos, llevados lejos de Cristo, de la sincera fidelidad a Cristo, al Evangelio. Y para explicar también por qué razón él no recibía dinero. Y descubrir finalmente a los falsos apóstoles. Pero comienza diciendo en el versículo 11, ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme. Y fíjense cómo calza esto con el versículo 16. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco. Lo mismo que había dicho, o algo similar, en el versículo 1 del capítulo 11. De esa manera, entonces, la Nueva Traducción Viviente sigue traduciendo así. No piensen que soy un necio por hablar así, pero aún, si lo piensan, escúchenme, tal como lo harían con una persona necia, mientras yo también me jacto un poco. Eso es lo que Pablo está diciendo. Es decir, en otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, miren, yo voy a entrar al terreno de ellos. Ellos les gusta jactarse, ¿cierto? Bueno, ahora, lo que yo voy a hacer les puede parecer como que estoy loco. No lo estoy, pero si ustedes creen, bueno, acéptenme como un loco, así como ustedes aceptan a esos otros locos, ¿cierto? Que hacen una serie de cosas, dicen una serie de cosas con el fin de jactarse. La otra versión de la Biblia dice, otra vez digo, nadie me tenga por insensato, pero si vosotros lo hacéis, recibidme aunque sea como insensato, para que yo también me gloríe un poco. Es evidente que el apóstol no se siente cómodo en este terreno, porque lo consideraba una necedad. Este era el estilo de los falsos apóstoles, pero no del verdadero apóstol como él. Sin embargo, entraría a batallar la buena batalla en este terreno para destruir la jactancia de ellos. Esa era la finalidad que tenía el apóstol Pablo. Sin embargo, él reconoce que es una locura jactarse, es un absurdo jactarse. Todo verdadero siervo de Dios sabe que cuando es necesario defender la fe una vez dada a los santos, como dice Judas, debe hacer todo lo que esté de su parte para destruir los argumentos de los necios.
Responde al necio, dice Proverbios 26:5, como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Responde al necio como merece su necedad. Y eso es lo que Pablo estaba haciendo aquí. De tal manera que Pablo necesitaba jactarse, entre comillas, por la necesidad de los corintios al dejarse seducir por los falsos apóstoles. Capítulo 12, versículo 11. Miren lo que dice respecto a la jactancia. Me he hecho un necio al gloriarme, al jactarme. Me he hecho un necio. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Me he hecho un necio al jactarme. La jactancia siempre es necedad. Un siervo de Cristo sabe, por ejemplo, que todos los frutos que ha podido cosechar no lo produjo él, sino el Señor. De tal manera que mal podría jactarse en sí mismo. Esto es evidente, hermanos, cuando una persona es transformada por el poder de Dios, de tal manera que el hombre no puede jactarse de eso. Cuando una persona es salvada por el poder de Dios. Cuando una persona es santificada por el poder de Dios. ¿Cómo puede entonces jactarse un ser humano común y corriente que no tiene la capacidad de cambiar ni siquiera su propio corazón? Es decir, ningún siervo de Cristo puede llegar a jactarse con todas las personas que han llegado a Cristo gracias a su ministerio, porque en realidad, si Dios no le utiliza como su instrumento, esa persona no puede hacer absolutamente nada. Es la sabiduría, es la gracia y el poder de Dios los que obran de esa manera. Cuando un cirujano opera a una persona, la persona después de que se recupera gracias al éxito de esa operación, no le da gracias al bisturí, ¿verdad? Sino que le da gracias al cirujano. Cuando una persona es transformada por el poder y la gracia de Dios, debe darle la gloria entonces y la alabanza a Dios, y no gloriarse a sí mismo, porque él no tiene la capacidad, como dije, de cambiar ni siquiera su propio corazón. El apóstol Pablo está expresando de esta manera lo que estos hombres tenían el deseo de jactarse a sí mismos porque pensaban que ellos sí tenían autoridad, eran capaces porque tenían buena oratoria, lo que era amado por el mundo griego en ese tiempo, pero estaban completamente equivocados. Un creyente nunca debe olvidar que es solo el poder de Dios para transformar las vidas y edificar su iglesia el que lo hace posible. Por tanto, solo Él debe recibir la gloria, la alabanza, la gratitud de todos nosotros. Todos nosotros nos unimos como iglesia para honrar y darle la alabanza a quien se lo merece, a quien obró, a quien nos trajo su palabra, a quien envió su espíritu para aplicar esa palabra al corazón de las personas. Por tanto, no hay posibilidades de jactancia, porque la jactancia entonces es una locura, una insensatez, cuando nos damos cuenta de que en realidad es Dios y no nosotros el que hace la obra. Como buen siervo de Cristo, Pablo tenía constantemente en su corazón, con toda certeza, las palabras del Señor, que la tenía siempre presente. Lo que el Señor le dijo en Mateo 23:12, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. En la economía del reino de los cielos las cosas son distintas. En esta sociedad se valora mucho el orgullo, la autosuficiencia. Pero en el reino de los cielos es al revés. Lo que se valora es la humildad. Y lo que se desecha es la soberbia y la jactancia. Proverbios 27:12 dice algo muy importante en relación a esto. Dice que te alabe otro y no tu propia boca. Miren qué interesante. Que te alabe otro y no tu propia boca. Es decir, tú nunca te jactes. Si alguien quiere reconocer externamente, que reconozca, pero tú no. Que lo haga un desconocido, no tus propios labios. Ya lo había dicho al final del capítulo anterior, en el capítulo 10, versículo 18. Cuando la gente se alaba a sí misma, ese elogio no sirve de nada. Versículo 18, capítulo 10, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Lo importante es que los elogios provengan del Señor.
es fácil, hermanos, sí. Es muy fácil caer en esta trampa. Todos nosotros estamos siempre expuestos a este problema. Cuando decimos que ya vencimos eso y que ya no tenemos que preocuparnos, estamos precisamente en el peligro de caer en la trampa de la jactancia. Tenemos que ser muy cuidadosos. La jactancia es locura. Por eso Pablo no se siente cómodo en este terreno. Por causa de estos hombres inescrupulosos, Pablo debía presentar sus credenciales como apóstol, que no estaban basadas en el orgullo o la fanfarronería, sino en la humildad y en la debilidad. Eso es lo que va a decir del versículo 22 en adelante. Porque los corintios llegaron a tolerar a estos falsos apóstoles y su jactancia. Eso es lo que hizo intervenir al apóstol Pablo. Y noten ahora, entonces, del versículo 18 al 21, cómo aquí desarrolla lo más importante del párrafo. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Y ahí estaba apuntando a muchos, a los falsos apóstoles. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetada. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Porque de buena gana toleráis a los necios. La Nueva Versión Internacional lo traduce así: por ser tan sensatos, ustedes de buena gana aguantan a los insensatos. Fíjense cómo está allí este lenguaje mordaz, sarcástico que Pablo utiliza. Miren, por ser tan sensatos, ustedes de buena gana aguantan o soportan a los insensatos. Es absurdo. ¿Eran sensatos? No, no eran sensatos. Pablo lo hace con ironía, para mostrar que ellos estaban completamente equivocados, porque eran capaces de soportar precisamente a aquellos que los esclavizaban, los controlaban, que estaban abusando de ellos y ellos no se daban cuenta. Es una forma dura de confrontar la ingenuidad de los corintios, que estaban tolerando a los insensatos, transformándose así en aquellos que toleraban. Con este lenguaje directo, confrontó a los corintios para sacudirlos en su necesidad de ser complacientes con los falsos apóstoles. Es increíble que aquellos que habían escuchado el evangelio verdadero de boca del apóstol Pablo, un verdadero siervo de Cristo, y habían visto en su vida santidad y coherencia con respecto a su fe, ahora estaban aceptando, tolerando a quienes denigraban y atacaban al apóstol Pablo. ¡Qué absurdo! No tiene sentido esto. Por ello el sarcasmo es evidente. Ustedes que son cuerdos toleran a los necios. Este tipo de lenguaje tiene el objeto de llevar a la reflexión, para provocar una reacción en aquellos a quienes se escribía. Ya lo había hecho en su primera carta, no lo vamos a leer por el tiempo, pero si lo pueden anotar y después lo leen en sus casas. Primera de Corintios capítulo 4, versículos 8 al 10, ya Pablo usó el sarcasmo para poder demostrar que la jactancia y el orgullo de los corintios era absurda, no tenía sentido. Es absurdo y muestra de una insensatez total tolerar a aquellos que nos están haciendo daño como si fueran nuestros más grandes benefactores. Miren, hermanos, ¿por qué la gente es seducida? ¿Por qué la gente es atrapada por este tipo de personas cuando en lugar de hacerles bien lo que hacen es hacerles mal? ¿Y cómo entonces lo toleran? ¿Qué está en sus mentes, en sus corazones? ¿Cómo no se dan cuenta que están siendo abusados literalmente por personas inescrupulosas? Y ellos creen que son sus grandes benefactores cuando en realidad son aquellos que le están haciendo daño. Es incomprensible que las personas toleren y acepten el liderazgo de aquellos que los esclavizan con reglas de factura humana, después de haber conocido la verdad. Es inconcebible que millones y millones de personas sigan a quienes les lleven por camino de error, tolerando las falsas enseñanzas después de haber recibido la verdad. ¿Cómo después de haber recibido la verdad podemos correr tras el error? Y estos corintios, algunos, porque muchos se arrepintieron según en los capítulos anteriores, capítulo 7 en particular en adelante, se arrepintieron genuinamente, pero había un grupo que todavía seguía a estos hombres inescrupulosos. Y el punto es, ¿cómo pueden tolerarlos a ellos? Y eran intolerantes con el apóstol Pablo. Imagínate hasta dónde llega el engaño de Satanás y de nuestro orgullo, que llegamos a autoengañarnos, pensando
que ser de mente abierta es sabio. Hoy día hay mucho de eso. A veces los incrédulos dicen, ustedes son de mente cerrada. Tienen que ser de mente más abierta. Alguien dijo, ten cuidado que no sea tan abierta tu mente que se te caiga el cerebro. Es decir, necesitamos tener discernimiento y cuando hay algo que es error, calificarlo como tal, como error. Nosotros no vamos a ceder, la iglesia no debe ceder ante la presión de un mundo que dice que debemos ser más tolerantes. No debemos ser tolerantes con la mentira y el error. ¿Qué es lo que es la iglesia? Columna y baluarte de la verdad. Y eso debemos mantenerlo siempre. No debemos evitar el conflicto, decir, no quiero entrar en problemas, ¿para qué voy a entrar en conflicto con esto? Cuando se está haciendo pedazos la fe de las personas. Es un acto de sabiduría y de amor el poder entrar en conflicto. Bien escribió alguien dando un ejemplo que me pareció interesante. Él dice, trata de evitar el conflicto cuando un ladrón se meta a querer dañar a tu familia. Dale amor y tolerancia a que le está haciendo daño a tu esposa o a tus hijos. No lo harías, ¿verdad? No tolerarías a alguien que quiere destruir tu familia. Al contrario, saldrías en defensa de tu familia. Bueno, necesitamos pensar sabiamente, hermanos. Hay momentos en que valientemente nos tenemos que parar delante de la verdad. Pase lo que pase. Y si se da el conflicto, si se da la división, pues que se dé. Porque si no lo hacemos, entonces tendremos una fe enferma, una amistad enferma, una comunión enferma, una iglesia enferma que puede resultar fatal para la fe. Estamos llamados, no solo el pastor de la iglesia o los pastores de la iglesia, sino también las personas. Cada uno de los creyentes es responsable de colocar un filtro para no tolerar el error y la mentira. Cada uno es responsable para denunciar a esos falsos hombres que ingresan dentro de la iglesia y quieren destruir la fe, llevándolos y seduciéndolos por caminos equivocados. Hoy hay un peligro que nosotros podemos apreciarlo cuando uno se mete más a lo que está pasando en el día de hoy, se da cuenta que hoy se está tratando de cambiar la teología. Se está tratando de hacer una teología más inclusiva. ¿Han escuchado ese término? Y entonces esa teología inclusiva tiene que abrirse para recibir a todo el mundo y todas las cosas que ese mundo quiere introducir dentro de la iglesia. No, hermanos, la iglesia tiene que impactar al mundo, no el mundo a la iglesia. Es increíble que los corintios estuvieran actuando así, tolerando y recibiendo de buena gana a quienes los estaban esclavizando y abusando de ellos. Algo similar a lo que ocurre cuando aquellos que son secuestrados, han escuchado eso, no me acuerdo cómo se llama, creo que el síndrome de Estocolmo parece. Cuando aquellos que son secuestrados terminan enamorándose de sus secuestradores. ¿Lo han escuchado eso? A los mismos que los maltratan, que los torturan, después se terminan enamorando de ellos. Algo similar pasa en términos espirituales con las personas que toleran a aquellos que los maltratan. Eso es un absurdo. Por eso Pablo tiene que hablar duramente para despertar a quienes dormían mientras saqueaban su casa. Noten que hay 5 cosas que al mismo tiempo nos ayudan a poder detectar a los falsos profetas. Hay 5 cosas que estos hombres a quienes toleraban estaban haciendo con ellos, quienes toleraban a estos falsos. Lo primero, dice el versículo 20, pues toleráis si alguno os esclaviza. Eso es lo primero que estaban haciendo con ellos. Los estaban esclavizando. Contextualmente, los falsos apóstoles eran judíos que insistían en el cumplimiento de rituales y el sometimiento a la ley por parte de los creyentes. Esto harían al tratar de persuadirlos para que se sometieran a la circuncisión y a las 1001 reglas y normas de la ley tradicional judía, abandonando la gloriosa libertad del Evangelio de la gracia de Dios. Es muy similar a lo que los judaizantes hacían en las iglesias de Galacia y que Pablo denunció con tanta fuerza. ¿Quieres volver otra vez a la esclavitud? Habiendo sido libres en Cristo, ¿quieres volver a la esclavitud? Y aquí está la imposición de reglas y normas que ellos querían que siguieran los corintios. Decían, sí, hay que creer en Cristo, pero además hay que circuncidarse, el caso de los varones. Además de eso, hay que guardar las normativas de la ley de Moisés, que eran ceremoniales, que eran rituales y que habían terminado con la muerte de Cristo en la cruz, porque a eso apuntaban todas las reglas de esa naturaleza.
Entonces, estas personas estaban creyendo que los falsos apóstoles, que les traían algo más que podía complementar el Evangelio, era lo correcto, cuando el Evangelio está completo en sí mismo y no puede ser complementado entonces. Hermanos, pasa en el día de hoy, cuando las personas dicen que hay algo más que tenemos que hacer además de creer en Cristo. Pero la Biblia dice que somos justificados pues por la fe y ya tenemos paz para con Dios. La Biblia dice que la salvación es por fe, pero una fe genuina, sincera, profunda en la persona y en la obra del Señor Jesucristo, y de que esto es suficiente. Sin embargo, pasa hoy en las iglesias contemporáneas, incluso en buenas iglesias, lamentablemente, que se hacen una serie de reglas para tratar de complementar el cristianismo. Y no se puede complementar, ya está completo. Tratar de complementarlo es destruir la esencia de lo que es el Evangelio. Tenemos que tener cuidado cuando se establecen reglas y normas que no brotan directamente de las Escrituras. Estos no contribuyen a la libertad en Cristo, sino que tienen y no tienen tampoco el poder de transformar ni siquiera a una persona. Estas reglas de factura humana son completamente imposibles, digamos, incapaces, de añadir algo al perfecto evangelio del Señor Jesucristo. Hermanos, la iglesia debe funcionar en base a nuestro conocimiento de Dios, nuestro amor por Dios, y entonces eso debe brotar en un servicio a Dios. Pero ese servicio tiene que ser voluntario. Ese servicio tiene que ser como una expresión, una muestra de gratitud a lo que Cristo hizo por nosotros. No como una regla, una norma. Tienes que hacerlo, si no lo haces, el Señor no te va a bendecir. Tienes que hacerlo, si no lo haces, el Señor no va a proteger tu familia. Eso es absurdo. Eso no tiene sentido. El Señor nos amó cuando aún éramos pecadores y nos seguirá amando hasta el fin. Eso dice Juan, eso vamos a ver, si el Señor lo permite, en una serie de sermones que vamos a comenzar hoy en relación al sermón del aposento alto, Juan 13 al 17. Allí nos vamos a ver, el Señor dice, a los que amó, los amó hasta el fin. Y el Señor nos va a seguir amando. Las reglas que tratan de normar todo, ¿saben quiénes las inventaron? ¿Quiénes las crearon? Fueron los fariseos. Y en el día de hoy hay mucho de eso también. Muchas veces estas reglas de factura humana se utilizan como mecanismos de control. Someten a los creyentes y no les permiten caminar con Cristo. Disfrutar de su relación con Dios, hermanos. Nosotros hemos de disfrutar de nuestra relación con Dios, no para lograr algo de parte de Él, porque ya nos ha sido concedido todo lo que necesitamos. Ningún pastor o líder espiritual tiene el derecho de controlar la vida de los creyentes y usar para ello mecanismos de control por medio de reglas o normas de corte humano. He escuchado a personas que dicen, ¿será normal, pastor? Mi pastor me llama a las 2 de la mañana para saber dónde estoy, qué estoy haciendo. Eso no es normal. Eso es completamente un control enfermizo sobre las personas. Hermanos, cada uno va a responder no delante del pastor, sino delante de Dios de su vida. Y si las personas andan mal equivocadamente, esas personas tienen un problema no con el pastor, sino con Dios. Y es mucho mejor tener un problema con el pastor que con Dios. Los fariseos hacían aquello. Dice la palabra que ellos ataban cargas pesadas y las ponían sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no estaban dispuestos a mover ni con un dedo esas cargas. Literalmente aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables, escribe alguien. Pero los ungidos de Dios, por supuesto, están exentos, aquellos que están sobre los demás. Ellos no tienen que, literalmente, se despojan de su libertad en Cristo a los creyentes para hacerlos sus esclavos. Y lejos de vivir el gozo de la salvación, estos creyentes viven llenos de ansiedad, de culpa, de resentimiento, de cansancio. Y su cristianismo se convierte en una carga pesada, difícil de llevar. Los rostros de los creyentes a veces no reflejan gozo. ¿Por qué no? Porque piensan que tienen que hacer algo extraordinario para cumplir con Dios, cuando el Hijo de Dios, Cristo Jesús, cumplió por nosotros delante del Padre. Y lo que tenemos que hacer ahora es disfrutar de esa relación con el Señor.
Hermanos, gozar, como dice la Biblia, deleitarnos en la presencia del Señor, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Esa es lo que debe caracterizar a un creyente, pero estos hombres estaban imponiendo una carga sobre ellos, estaban esclavizándolos con sus reglas y normativas, y los toleraban. En segundo lugar, no solo esclavizan, sino también devoran, dice. Y esa palabra en el griego significa comer, devorar, consumir, robar, explotar, aprovecharse totalmente de alguien. Literalmente como un depredador que acecha a su presa para comérsela. Porque los que son lobos vestidos de oveja, para que los que son lobos vestidos de oveja, ¿cierto? Eso es lo que buscan. Se disfrazan para tratar de capturar la presa. Esta palabra aparece en Marcos 12:40 en el contexto de los ayes de Jesús a los fariseos y escribas. El sentido es de saquear económicamente a las personas. Estos hombres no servían a Cristo, sino se servían a sí mismos. Los corintios habían sido saqueados por los falsos maestros. Eso es terrible. ¿No? Y ustedes ven cómo los seguidores del Evangelio de la Prosperidad son saqueados por los falsos pastores. Saqueados literalmente. Muchas veces quedan en la calle, pero están felices porque el líder está progresando. En tercer lugar, dice que toman lo vuestro. Lambano es la palabra en griego y significa aprovecharse de un objeto o beneficio, explotar a alguien mediante el engaño. Tomar, echar mano de agarrar o remover, obtener, quitar, recoger. Todos estos son sinónimos. Sacar, quitarle a alguien las cosas. Esta palabra tiene que ver con aprovecharse, no tienen ninguna vergüenza en sacar provecho de las ovejas al máximo. Las esquilan. ¿Han visto las ovejas esquiladas? ¿Cierto? Parecen mucho más flaquitas de lo que aparecían cuando tenían toda su lana. Bueno, estos hombres se aprovechan de las ovejas, las esquilan, les sacan literalmente su dinero, los estrujan. Y la gente no se da cuenta. Y eso es lo terrible. Y la gente tolera eso. Y cuando alguien dice, esos son falsos apóstoles, esos son farsantes, son mentirosos, dice, ¿cómo puedes hablar así? ¿No tienes amor con la gente? Cuando alguien sale a denunciarlos públicamente, se le van encima a estas personas como verdaderos perros salvajes defendiendo a su amo, cuando en realidad lo que está haciendo él es aprovechándose de ellos mismos. El Judas dice eso en versículo 11 al 13, no lo vamos a leer porque ya se me está acabando el tiempo, pero ustedes lo pueden leer. Judas 11 al 13, recuerden que tiene un solo capítulo, por eso no decimos capítulo. Judas 11 al 13. Allí dice cuál es la característica de estas personas. Saqueaban a los demás. Son nubes sin agua, dice Judas, para tratar de decir que no tienen consistencia. En cuarto lugar, se enaltecían a sí mismos. Fíjense lo que dice Pablo. Si alguno se enaltece, como dijimos, la jactancia era su característica principal. Se exaltaban a sí mismos. Los falsos apóstoles estaban obsesionados con su propia importancia. Nosotros sí somos importantes. Incluso la manera, si ustedes han visto un video, la manera en que se pasean por el púlpito muestra arrogancia, inflando el pecho. Cuando la gente viene y pasa delante de ellos y ellos soplan y la gente cae y ellos se sonríen así como diciendo, ¿qué poder tengo yo? La arrogancia y el orgullo les hacían creer que eran superiores a estas personas. Hacen ver y sentir que este es un rasgo de carácter loable y además útil para el liderazgo. Hacen ver que esto es que realmente un líder espiritual. Cuando uno ve a los líderes espirituales de la Biblia, se da cuenta que es todo lo contrario. Por ejemplo, se dice de Moisés que era el hombre más manso que ha existido. El mismo apóstol Pablo nunca buscó jactarse, sino que buscó gloriarse en el Señor. Estos hombres exigen pleitesía, exigen respeto, exigen sujeción a una posición que el Señor nunca los ha puesto. Y en quinto y último lugar, porque ya se me acabó el tiempo, dice que incluso los abofeteaban. Versículo
20. Si alguno da de bofetada. Abofetear a alguien era un insulto más grande que podía existir en ese tiempo. Era una humillación tremenda. Puede que la expresión sea metafórica, sin embargo no pierde por ello su dureza. Algunos teólogos incluso dicen que no necesariamente era una metáfora, probablemente era algo real. Estas personas habían llegado a tener un control tal sobre esas personas dentro de la iglesia que les daban de bofetadas. De esa manera los humillaban. Les decían que el único valor de ellos tenía relación con el valor de quienes los guiaban, los conducían, de los líderes. Es una expresión de humillación al extremo. Algunos comentaristas, como dije, piensan que probablemente en términos físicos ocurría. De esta manera les mantenían atemorizados. Cuando uno estudia el fenómeno sectario, se da cuenta de que parte del fenómeno sectario es este. Controlan la vida de la gente, los esclavizan con reglas, los humillan permanentemente y las personas siguen como verdaderos corderitos y toleran este tipo de cosas. Lo peor es que los corintios soportaban todo esto, lo toleraban y sin embargo a Pablo, quien se humillaba, quien con toda mansedumbre los servía y los amaba, lo estaban menospreciando y subestimando. Para mucha gente es más fácil esconderse detrás de este tipo de falsos maestros y por eso es que la gente no sale de esos lugares. Y la gente le gusta guardar una apariencia de piedad en lugar de soportar la sana doctrina, la que los libera, la que les quita las cadenas de la esclavitud emocional y espiritual en las cuales están sumidos. Hermanos, necesitamos estar atentos a este tipo de cosas. Decimos, gracias a Dios en nuestra iglesia no pasa, y es verdad, pero cuidado porque pueden introducirse personas para que esto pueda lamentablemente llegar a ser una realidad. Esperamos en el Señor que no, y debemos orar por ello, pero debemos también estar atentos para descubrir cualquier tipo de personas que traten de colocarse como señores de la iglesia. En la iglesia hay un solo Señor y se llama Jesucristo. Y todos los demás somos siervos con una tarea distinta a cada uno de nosotros. Pablo termina esta sección diciendo que él no fue como ellos. Nunca hubiese hecho eso con los corintios. Sin embargo, se estaban rebelando contra él y tolerando a los falsos apóstoles. Es increíble hasta dónde llegaba la falta de discernimiento de estos creyentes en Corinto. Miren lo que dice Pablo. Para vergüenza mía lo digo. Para eso fuimos demasiado débiles. Nosotros nunca hicimos eso con ustedes. Y a lo mejor, dice Pablo, fuimos débiles al no hacer eso con ustedes. Porque al que está siendo maltratado parece que le gusta ser maltratado. Hermanos, tenemos un evangelio glorioso. Cristo murió en la cruz por cada uno de nosotros. Cristo derramó su preciosa sangre. Cristo pagó un altísimo precio. Cristo sufrió lo indecible, como hemos estado viendo en el estudio bíblico de los jueves. Cristo hizo todo para satisfacer las demandas del Padre. Y en Él estamos completos. No necesitamos a personas que nos vengan a controlar. El Señor Jesucristo ha puesto su Espíritu en nosotros, que nos hace sensibles al pecado. Nos ha dado su palabra para poder discernir cuando estamos frente a la falsedad. Debemos disfrutar de nuestra relación con Cristo y también estar atentos a las desviaciones que pueden manifestarse en la iglesia. Padre, te damos gracias por este tiempo precioso alrededor de tu palabra. Gracias, Señor, por ser tan claro en cuanto a enseñarnos, a guiarnos, a amonestarnos también, para que tengamos el discernimiento que requerimos. La vida en Cristo es tan preciosa. Enséñanos a disfrutar de ella, Señor. Padre, que odiemos el pecado porque te amamos a ti. Que podamos, Señor, abstenernos de cosas que claramente están en contra de tu voluntad, porque así tu palabra lo revela y no porque hay mandatos de hombres tras de ello. Enséñanos a ser verdaderamente libres en Cristo, no para ofenderlo a Él, sino para honrarlo a Él. Libres para adorarlo, libres para servirlo, libres para darle la gloria y la honra que Él merece. Libres no para vivir como nosotros queramos, sino para que tu voluntad sea hecha en nosotros. Bendice a mis hermanos, Señor. Gracias por este precioso tiempo alrededor de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.